¿Qué tal, queridos amigos? Desde luego, a través de la historia, una de las luchas principales de nuestro pueblo ha sido precisamente para acabar con el presidencialismo y sobre todo con el presidencialismo autoritario. Lo vivimos desde hace muchas décadas, desde que el general Lázaro Cárdenas reemplazó en un acto histórico al caudillaje postrevolucionario en una institución fuerte que era la presidencia. Pero desde ahí comenzó a deformarse y entonces se convirtió en el presidencialismo que ahora conocemos, autoritario, autócrata, y esto a pesar de que el general Cárdenas no hubiera podido pensar que acabándose el caudillaje, el único cacique nacional iba a ser el que residiera en la Casa Presidencial de Los Pinos y ahora, claro, en Palacio Nacional. Lo digo porque es verdaderamente vergonzoso hasta dónde está el presidente actual arrinconado por las fuerzas de presión, por los grupos de presión. Primero los empresarios, ahora el ejército. La liberación de cargos respecto al general Salvador Cienfuegos Cepeda es un escándalo. Es un escándalo universal. Ya he leído la prensa europea y me he dado cuenta de que ha sido recibido esto como una especie de desafío de México a la DEA estadounidense, que fue la que fincó responsabilidades a este personaje. Y sobre todo, todos se preguntan cómo es que se entregó a México a este señor para no procesarlo, porque se suponía que estaba iniciando el proceso en los Estados Unidos para juzgarlo y castigarlo en su debida circunstancia. No fue así. Sin que hubiese ningún pedido de extradición, no podía haberlo porque el general Cienfuegos no tenía ningún delito a perseguir, según decía, en México, es decir, no había una orden de aprehensión en México contra él. Entonces, desde este punto de vista, extraditarlo era un poco complicado. Entonces, simple y sencillamente, López Obrador se comprometió con las autoridades norteamericanas a que el general Cienfuegos sería procesado en México. Y en un gesto del gran amigo del señor López Obrador, Donald Trump, que está a punto ya de irse mucho allá donde ustedes dicen. Pues bien, este sujeto le pidió a López Obrador que pues, se hiciera el debido proceso en los Estados Unidos. Pero lo que no sabía Trump es que el señor López Obrador está apergollado por el ejército. Le tiene un pavor increíble. Ha cedido prácticamente toda la responsabilidad de la seguridad del Estado a sus diversas instituciones armadas, desde el Ejército, la Marina, desde luego las Fuerzas Aéreas, la Guardia Nacional, la Policía Federal, en fin, estamos todos al aire porque el gobierno civil no está gobernando encima de las Fuerzas Armadas. Y esto nos coloca en un ángulo sumamente peligroso. En el ángulo en el que el presidente de la República comienza a ceder poder a favor de las Fuerzas Armadas, a grado tal que las presiones de esta y del general Luis Crescencio Sandoval, discípulo de Cienfuegos, fueron suficientes para que pudiera traerse al general Cienfuegos con la condición de que fuera sometido a proceso en México, para que la Fiscalía General de la República, que dice que es autónoma, verdaderamente, doctor Alejandro Germanero, nunca creí cuando lo conocí que llegara usted a este extremo. Yo lo tenía en otro nivel,
Yo creí que usted iba a ser un funcionario digno, decente, que iba usted a proceder con verdadera autonomía y no brincando como los gatitos del tejado cuando gritara AMLO, ¡haz esto! Y saltan los gatitos. Pues así anda usted, señor Manero. Perdóneme que le diga, yo he compartido su mesa en algunas ocasiones y sé que usted pues tenía signos de decencia. Ahora, con sus actuaciones, me doy cuenta de que no sabe ni siquiera redactar un documento. El propio presidente de la República tuvo que tropezar varias veces por la mala redacción de la carta con la que usted explicaba que estaba exonerado ya el general Cienfuegos, que nunca pisó una cárcel mexicana. Esa es la realidad, ni siquiera una cárcel militar, que es lo que cabría para su alto cargo. Fue directo a su casa, apenas llegó a México, y la DEA se quedó sorprendida porque tiene un cúmulo de pruebas, de documentos, de capturas de pantalla, que esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, eso fue el colmo. El canciller mexicano, queriendo lavar la cara de la justicia mexicana, alegando que la DEA fabricó todo el asunto contra el general Cienfuegos, todo el procedimiento, a base de pantallazos, así dijo, pantallazos cibernéticos, en donde se veían algunas conversaciones que sostenía por internet con la peor mafia de nuestro país. Y esos pantallazos llevaron a la DEA, según el criterio de Ebrard, a causarle este malestar al general, atrapándolo en Los Ángeles y llevándolo hasta Nueva York. Y no fue precisamente un paseo turístico en plena pandemia, fue un acto que tenía que haberse consultado a las más altas esferas del poder en Washington y devolverlo a México sin que se aplicara ningún juicio, sin que hubiera un pedido de extradición, sin nada más que un trato excepcional que provino, sí, de la presión del ejército a López Obrador y de López Obrador con pedido especial al presidente Donald Trump. Y por eso vino Cienfuegos, para que se viera en México cómo los altos mandos del ejército se burlan descaradamente de la justicia y se burlan descaradamente de los mexicanos. Por eso está aquí Cienfuegos. Por eso también, como decíamos el día de ayer, el Bester Gordillo se brincó a la torera las indicaciones y las presiones del SAT, del Sistema de Administración Tributario, que le perdonó 25 millones de pesos. Y por eso está la corrupción como está, en auge en nuestro país. Por eso los hermanos, la prima Felipa, los hijos del señor López Obrador se han hecho ricos en este sexenio. Ricos más allá de lo imaginable, lo decíamos ayer también. Nos están engañando, nos engañan todos los días en las mañaneras, nos engaña en un gobierno que manipula a la colectividad, diciéndole que está gobernando para los pobres, cuando en su gabinete están los representantes de los más grandes multimillonarios del país. Nos engañan cuando nos dicen que la economía está controlada y vemos que es todo lo contrario, que nos viene una recesión terrible como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de que ya estábamos en cero antes de la pandemia, en cero crecimiento. Nos engañan cuando se dice que se está abogando por la paz y lo único que se hace es retirar a los militares y a la Guardia Nacional cuando el narcotráfico necesita ganar cierta territorialidad sobre nuestro país, sobre todo en el sureste y en el norte, pero también en el centro del país, cuando vemos ejemplos verdaderamente indignantes de matanzas
de un promedio de entre 80 y 100 muertos diarios por consecuencia de la violencia contra la población y contra aquellos que son amagados por los cárteles del narcotráfico, nos damos cuenta que va a la par la violencia, el número de personas que son violentadas y muertas, con los números de la pandemia. La pandemia que nos vuelve locos a todos porque no está controlada y está haciendo en México más daño que en ninguna otra parte. El índice de letalidad en México es mayor que en ninguna otra parte del mundo. Vean las cifras. Reconociendo nada más los datos oficiales, tenemos una letalidad de más del 8%, casi más, no casi, más del doble de la letalidad que se produce en cualquier otro país, incluyendo los Estados Unidos. Y si nos vamos a los factores que ya hemos descrito varias veces, tendremos que México es el país, no Estados Unidos, con más muertes como consecuencia del coronavirus. Así nos están gobernando y así vamos a seguir gobernados porque no se tiene capacidad en la presidencia, porque la presidencia está arrinconada, porque el señor López Obrador ha dejado la banda presidencial sobre la mesa y se ha dedicado a hablar y hablar todas las mañanas hasta 2 horas. Luego desaparece, quizá se va a descansar, porque no se sabe más de sus actividades diarias, salvo cuando sale de gira y visita 2 o 3 lugares. Esto es la realidad. No aceptarlo es estar ciego. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.